yo soy Kimberly Fregoso y mi compañero Méndez. Somos de noveno de Psicología y el día de hoy, por parte de la materia de Psicología de la Salud, vamos a estar abordando el tema de las adicciones. Las adicciones son una enfermedad crónica que afecta el funcionamiento del cerebro y el comportamiento de una persona. Se caracteriza por la necesidad constante de consumir una sustancia o realizar una conducta, aun cuando este provoque consecuencias negativas en la salud, las relaciones personales, el trabajo o la vida diaria. Una persona con una adicción pierde poco a poco la capacidad de controlar ese comportamiento. Aunque sea consciente del daño que le está causando, le resulta difícil dejarlo de hacer, debido a que hay cambios en nuestro cerebro por parte de la adicción, especialmente en áreas relacionadas con el placer, la motivación y el control de los impulsos. Bueno, pues ya una vez dicha la definición de las adicciones, pues ahora vamos a pasar con las clasificaciones. Estas se dividen en dos, la cual la primera es las sustancias, pues la que todos conocemos, que es adicción al consumo del alcohol, del tabaco, de la marihuana, cocaína, algunas metanfetaminas, pues entre otras drogas que pues son las que conocemos normalmente, ¿verdad? Entonces, la segunda sería las conductuales. Estas son aquellas que no exigen como una sustancia como tal, sino es relacionada a la conducta generada por alguna actividad, las que normalmente conocemos pues, por las apuestas, el uso excesivo de algún aparato electrónico como videojuegos, el celular. Las compras compulsivas igual entrarían como un tipo de adicciones. El primer tema que vamos a abordar es el de la marihuana. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es una droga que proviene de la planta cannabis sativa. Es una sustancia psicoactiva porque altera el funcionamiento del cerebro, modificando la percepción, el estado de ánimo, la memoria y la coordinación. Se consume principalmente fumado, vaporizado o en alimentos. Sus componentes y qué la hace adictiva, ¿no? Es en principal el THC, es el principal componente psicoactivo y el responsable de los efectos de la marihuana, como la euforia y la alteración de los sentidos, ¿no? El CBD, que es más conocido como para relajar, ¿no? Es otro componente importante que no produce efectos psicoactivos y puede reducir algunos efectos del THC. Aquí yo he escuchado en algunos momentos como que se usa para la ansiedad, así porque no tiene THC, entonces es como algo más para relajar el sistema. ¿Qué la hace adictiva? El THC estimula el sistema de recompensa del cerebro. Eso provoca que haya una liberación excesiva de dopamina. Y con el uso frecuente, el cerebro se acostumbra y puede desarrollarse una dependencia. Sí, justo de hecho, ahorita que mencionas sobre el CBD, se me viene a la mente un video de un médico que miré hace algunos años, donde un paciente me parece que fue como ex militar, algo así, donde tuvo un golpe, creo que fue en la cabeza, y empezó a generar me parece que se llama síndrome de Tourette, algo así, donde empiezan como a hacer muchos movimientos. Entonces, en el video contaba que el ex militar ya había intentado como muchos remedios de medicinas, de fisioterapias y tal, y no podían encontrarle como una solución para que dejara de realizar estos movimientos involuntarios. Entonces justo le recetó pues el CBD pues en gotas, se ponen gotas como debajo de la lengua, y pues justo en el video sale como una cámara rápida y pues de que a los 5 minutos ya el señor estaba ya más relajado, ¿no? O sea, lo acostaron, le pusieron las gotas y estaba pues relajado, ya no tenía esos movimientos. Entonces ahorita que mencionas que va un poquito, el CBD va un poquito para relajarnos y tal, pues si se utiliza de una manera correcta, pues se pueden realizar, pues se pueden obtener resultados correctos. Sí, de hecho sí, porque en comparación al THC, pues el THC es como, sí te relaja, pero de otra manera, ¿no? Porque se puede volver adictivo, y el CBD no, porque no tiene este componente que lo vuelve adictivo a comparación del THC. Y bueno, por mencionarte algunas conductas de riesgo,
El consumir antes de conducir, eso disminuye los reflejos, la atención y la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Entonces es una droga que sí se considera mucho como relajante, pero puede causar problemas el uso, ¿no? En este tipo de situaciones. También empezar a consumir en la adolescencia. El cerebro aún no está en desarrollo y existe mayor riesgo de dependencia. Además de que, como vamos a ver adelante, tiene muchas consecuencias con respecto a las neuronas y al desarrollo cerebral, ¿no? Y más si empiezas en una adolescencia donde tu cerebro todavía no está, no ha culminado su desarrollo. Y consumirla junto con alcohol u otras drogas, ¿no? Que esto en general afecta muchísimo, pues aumenta los efectos negativos y el riesgo de sufrir accidentes o problemas de salud, ¿no? En general. Y síntomas, algunos síntomas que te voy a mencionar son la alteración de la memoria. La persona puede olvidar información reciente y tener dificultad para aprender. Yo conocí hace un tiempo un joven que tiene 21 años. Está joven y empezó a consumir hace 2 años, pero consume abundantemente, o sea, todo el día está consumiendo. Y la otra vez estaba platicando con otra persona que lo conoció antes de que empezara a consumir y hablaba de eso, ¿no? De que el muchacho era súper más coordinado en el trabajo, más ordenado, tenía como más tema de conversación y ahorita no. Ahorita en el trabajo es una persona muy distraída, se le olvida todo, o sea, tiene problemas que una persona a esa edad no tendría que tener si no tiene alguna afectación, ¿no? En el cerebro. Pero él, por su consumo constante, está ya como viviendo estas situaciones que están pues fuera de lo común para su vida. Y problemas de la coordinación, pues disminuye el equilibrio y los reflejos, ¿no? Eso es algo importante de mencionar. Sí, también otro síntoma que se me viene ahorita rápido a la mente, pues que normalmente ya relacionamos con el consumo de la marihuana en este caso, pues es el aumento del apetito. E igual también algo muy común, pues que se te ponen los ojos rojos. En algunos casos los labios también, sientes como, o los labios como, bueno, miras más bien los labios de la persona que consumió como muy secos. Igual por lo mismo, pues son algunos efectos que son pues físicos y por lo general son más comunes de observar en una persona que acaba de consumir pues en este caso la marihuana. Sí, eso es muy buen síntoma y muy frecuente, ¿no? También siento. Consecuencias en lo biopsicosocial, ¿no? Para empezar, te voy a hablar de las consecuencias de manera en lo biológico. El primero es el problema respiratorio. Fumar marihuana puede irritar tus pulmones y provocar tos frecuente, ¿no? Que es algo que muchas veces ves en personas que llevan ya muchos años de consumo, que hablan poquito y ya como que se cansan o empiezan a toser, ¿no? Alteración de la memoria. El consumo frecuente afecta la capacidad para aprender y recordar, ¿no? Que es lo que te estaba mencionando ahorita con este muchacho, ¿no? Que antes era como muy capaz de realizar actividades, tenía buena memoria, si le decían haz esto y después esto, de volada como que se coordinaba y ahorita no, ¿no? Hay un deterioro en la memoria. Disminución de la coordinación, pues aumenta el riesgo de accidentes. Y esto pues con diferentes sustancias, ¿no? Lo podemos ver. En el área psicológica, pues genera dependencia. El consumo frecuente puede hacer que la persona necesite consumir cada vez más. Ansiedad, en algunas personas puede pues, provocar nerviosismo o ataques de pánico, que muchas veces es eso, ¿no? Como que no todos tenemos, o no todos pueden llegar a tener la misma reacción a la misma sustancia, ¿no? Como hay veces en que una persona puede consumir y dice, no, pues es que a mí me relaja mucho, ¿no? Y otra persona consume y es de que entra en un ataque de pánico o piensa que todos le quieren hacer daño o algo así. Y problemas de concentración puede dificultar el aprendizaje y el rendimiento escolar o laboral, ¿no? Que eso también es algo fundamental. Y pues en el área social puede generar bajo rendimiento académico o laboral. La falta de concentración puede afectar pues, su desempeño, ¿no? En problemas familiares, el consumo puede generar discusiones y pérdida de confianza, ¿no? Que esto muchas veces pasa y más en familias como aquí en este país, ¿no? Que todavía no es legal la marihuana y que está muy mal visto, pues tener una persona adicta en casa genera siempre un problema. Y aislamiento social. Algunas personas dejan de participar en ciertos eventos, ciertas actividades y se alejan de todos un poco, tal vez por lo mismo del consumo.
Puede ser que les dé pena, ¿no? O puede ser que, como ya las personas lo regañan, le hacen comentarios a la persona, pues prefiere mejor alejarse de la situación. Factores psicológicos que influyen en el consumo. Puede ser el estrés, la curiosidad y la baja autoestima, ¿no? El estrés, pues porque algunas personas, como le dijimos, consumen para relajarse, supuestamente. Y curiosidad, el deseo de experimentar nuevas sensaciones, ¿no? Puede que estés ahorita que ya lo vemos hasta en secundaria, como que estés con tu grupo de amigos y digan de que pues, tú lo consumes, él lo consume, pues yo también me interesa como ver qué pasa con eso. Y baja autoestima, pues puede hacer que la persona sea más vulnerable, ¿no? Por la presión social o así, pues a consumir. Prevención de las adicciones, pues informarse sobre los riesgos, ¿no? Conocer las consecuencias y ayudar a tomar una decisión pues favorable para ti. Fortalecer la autoestima, pues fortalecer puede ayudarte en aprender a decir que no. Muchas veces nos sentimos inseguros y tenemos esta presión social, es de que, sí, está bien, y ya lo haces, ¿no? Entonces, el tener un buen autoestima te ayuda a poder decir, ¿sabes qué? Eso no me interesa, no me agrada, o ahorita no. Realizar actividades saludables, ¿no? Como practicar algún deporte, tener un pasatiempo pues mucho más saludable, convivir con tu familia, no puede ayudar a que haya un menor riesgo en el consumo. Y esto que es lo que te comentaba hace rato, las afectaciones neurológicas, pues alteración en la memoria. El consumo frecuente puede afectar la capacidad para recordar información, disminución de la atención, la persona puede tener dificultad para concentrarse, como ya lo hemos mencionado. Y también ahorita que mencionas estas afectaciones que se obtienen hablando de lo neurológico, también debemos de tener en cuenta la dependencia cerebral, ya que el THC, como lo dijiste hace un momento, es lo que lo hace adictivo a pues, lo que viene siendo la marihuana, ¿verdad? Entonces el THC hace que el sistema de recompensa del cerebro favorezca la adicción. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú consumes marihuana, que uno de los digamos efectos que te hace la marihuana es el sentirte bien, el sentirte relajado. Si a lo mejor estás muy estresado, estás muy tenso, pues he escuchado varios amigos que ahorita pues desgraciadamente pues, son adictos, que mencionan que no, es que yo la fumo porque llego pues muy cansado del trabajo o muy estresado, entonces fumo y me relajo. Entonces esto es algo de lo que se hace que uno se vuelva dependiente de la marihuana, que al principio a lo mejor lo hacen como para salir de esta situación que están pasando o incluso de lo que están sintiendo por dolor, por cualquier cosa, y pues lo miran como una ayuda, entonces es que lo hacen hasta que se vuelva adictivo. Claro, sí. Y bueno, para seguir con esto de lo neurológico, pues qué partes del cerebro afectan, ¿no? El consumo de la marihuana. Para empezar, el hipocampo se encarga de la memoria y el aprendizaje, ¿no? Y el THC puede afectar en estas funciones, pues bastante, ¿no? Una gran afectación. En la corteza prefrontal, pues participa en la toma de decisiones y el autocontrol, por lo que su funcionamiento también puede verse un poco alterado ahí. Y el cerebro, que controla el equilibrio y la coordinación de los movimientos, pues por ese mismo consumo puede disminuir, pues ya lo dijimos, ¿no? Los reflejos y la coordinación en la persona. Eso es lo que te puede afectar principalmente esas tres áreas que son fundamentales, ¿no? Para nuestro funcionamiento. Bueno, continuando ahora con otra de las adicciones más comunes, pues vendría siendo el tabaco, ¿verdad? Entonces te voy a explicar un poquito qué es. Los cigarros, es como lo conocemos coloquialmente, pues son productos elaborados principalmente de hojas de tabaco, las cuales pues son picadas y ya posteriormente se ponen a secar, envueltas en un papel especial pues diseñado para que puedas fumarlo y no te haga pues, tanto daño, ¿verdad? Como conocemos. Ya que tú enciendes el cigarro, el tabaco se quema y produce un humo, que es el que la persona como consumidora de los cigarros inhala, llevando la nicotina y otras sustancias que se les agregan, otras sustancias químicas que se les agregan a los cigarros, llevándolas a los pulmones. Y posteriormente pues el resto del cuerpo a través de la sangre, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes que lo hacen adictivo? Pues principalmente el componente del cigarro es la nicotina. Es una sustancia altamente adictiva que provoca sensaciones
momentáneas de placer, ¿verdad? O de, como lo conocemos, de relajación, que pues comúnmente las personas que fuman cigarro, pues lo utilizan entre momentos donde se expusieron a un alto nivel de estrés, ¿verdad? O a lo mejor de desesperación o algo así similar, ¿verdad? Además de la nicotina, el humo del cigarro contiene miles de sustancias químicas, entre ellas es el alquitrán, el monóxido de carbono, amoníaco y otras sustancias tóxicas, ¿verdad? Muchas de ellas pues, son diseñadas para el organismo, y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Algunas de las conductas de riesgo que percibimos en las personas que consumen tabaco es comenzar a fumar a temprana edad, algo también un poco común en las sociedades. Las personas que comienzan a fumar durante la adolescencia tienen un mayor riesgo de que se les desarrolle una dependencia a la sustancia. También tenemos algo también que podemos observarlo para los adolescentes, el aceptar cigarros por presión social, ¿verdad? Esto implica pues que empiezan a fumar en una edad obviamente pues no adecuada para el cigarro, y más que nada lo fuman por el entorno, ¿verdad? Si todos los compañeros fuman, como ya lo habías mencionado anteriormente en la marihuana, el estar ofreciendo o el estar rodeado de que tus papás, tus hermanos fumen, pues puede indicar que el menor puede agarrar este hábito de fumar, ¿verdad? También otra conducta de riesgo es ignorar las señales de la dependencia, que el cigarro como tal vagamente no se considera como una droga, como una sustancia pues adictiva. Claro que sí genera una dependencia por lo mismo del placer o de la relajación que te genera al consumirlo, ¿verdad? Yo, antes de que termines con esta sección, quiero comentar que uno de los puntos que a mí me parecen más importantes es, y hablando de las conductas de riesgo, es el fumar de manera frecuente o diaria. El consumo constante aumenta la dependencia y el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y pues diferentes tipos de cáncer, ¿no? Que lo vemos a veces hasta en las propias cajetillas, ¿no? Que dice que cáncer pulmonar, por ejemplo. Y ahí te sale hasta una imagen de una persona, ¿no? Que tiene esa enfermedad, ese padecimiento, y te viene ahí un poco de información de que si fumas de manera continua, y pues el número de ayuda, que eso es algo que me parece interesante, ¿no? Viéndolo así, las personas, a pesar de esa imagen y a pesar de los riesgos que ahí pueden ver, lo continúan haciendo. Sí, justo es algo muy característico que en las cajetillas de cigarros, cualquier tipo de cigarros que compres, porque como sabemos pues hay infinidad de marcas, en todas te vienen estas advertencias, ¿verdad? Incluso pues son imágenes como muy explícitas, ¿no? Sí. Cosas que te pueden pasar si fumas cigarros, incluso si fumas estando embarazada, también salen imágenes de niños pues con algunas malformaciones, o incluso pues simples imágenes de pulmones, como tú bien lo dices, y es algo curioso que las personas, aún así teniendo todas estas consecuencias, sí, para verlas antes de consumir, pues siguen consumiendo, ¿verdad? Voy a platicar también algunos síntomas a corto plazo al momento de fumar cigarrillos. Pues el primordial, el que todos conocemos, pues es el olor, ¿verdad? Aquí se caracteriza porque la persona que consume el cigarro, normalmente pues la ropa huele mal, a lo mejor el aliento, el cabello si es mujer, porque pues todo este humo que sacan pues se queda pegado en la ropa, ¿verdad? Sí. También tenemos la tos o la irritación de garganta. Aquí también en algunas personas que llevan muchos años consumiendo, también otra característica, otro síntoma, pues es que se les va a lo mejor la voz, ¿verdad? Tenemos también los mareos o náuseas. Es especialmente cuando recién empiezas a fumar cigarrillos. Es este sentir de, pues digamos, este malestar, porque pues obviamente no es algo muy cómodo el sentirse mareado, el sentirse como con ganas de vomitar, o incluso pues cuando recién vas empezando a fumar, pues la tos, ¿verdad? Pues esa picazón en la garganta, sí. Entre otras como características ahí un poco más tranquilas, digamos.
Ahora te voy a explicar un poquito sobre los síntomas del consumo frecuente. Tenemos la tos persistente, ¿verdad? Esta es especialmente por las mañanas, cuando recién la persona que fuma mucho se levanta, pues tiene estos ataques de tos que conocemos pues casi todos, ¿verdad? Pues algo también un poquito más no tan común, pues es una mala respiración, que si tienen dificultades para respirar, a lo mejor si quiere realizar algún tipo de actividad física va a tener estas trabas para poder agarrar aire si está siendo como mucha demanda de actividad. También tenemos la producción excesiva de flemas o incluso de la saliva, por lo mismo que las personas que fuman, pues la garganta pues es donde pasa todo el humo, como que se seca, entonces es una manera donde el cuerpo se puede proteger o intentar aliviar este malestar que sientes, perdón. También tenemos las consecuencias biopsicosociales. Vamos a empezar por las biológicas, que es el cáncer de pulmón. El humo del cigarro contiene sustancias que dañan las células y aumentan el riesgo de que una persona que consume cigarro pues pueda desarrollar algún cáncer, ¿verdad? Tenemos también las enfermedades respiratorias, como ya lo había mencionado anteriormente. Al momento de que tú estás fumando constantemente, pues vas deteriorando tus pulmones. Entonces esto puede provocar que sea una tos constante, como ya lo había mencionado, dificultad para respirar y enfermedades como bronquitis crónica. Como consecuencias psicológicas, pues tenemos lo mismo de siempre, que es la dependencia, en este caso a la nicotina. La persona siente una necesidad constante de fumar y resulta muy difícil dejar el cigarro, por lo mismo que al fumar un cigarrillo les genera esta sensación de placer, pues obviamente es muy complicado separarse de esta adicción. Tenemos también la ansiedad e irritabilidad. Esto es más que nada cuando intentas dejar de fumar, ¿verdad? Cuando no puedes fumar, es común que experimenten las personas este nerviosismo, cambios de humor y dificultad para poder concentrarse. Como consecuencias sociales, tenemos los problemas en las relaciones personales. Pues sabemos que el hábito de fumar, o más que nada esta adicción de fumar, es una adicción un poco molesta, ¿verdad? Por el humo, porque pues muy probablemente estás rodeado de niños, que claramente pues es algo malo para que ellos estén oliendo. Entonces una de las consecuencias sociales pues es esto, que te tachen como un fumador e intenten a lo mejor alejarte, o que cada que quieras fumar tengas que irte lejos para no molestar o incomodar con estos aromas, ¿verdad? También otro problema tenemos el impacto económico, ya que el comprar los cigarrillos como de forma frecuente pues representa un gasto enorme, ¿no? Creo que pues es una de las adicciones, podríamos decirse, como más caras, porque si pues los cigarros cuestan, pues es un costo elevado, entonces si estás fumando constantemente, pues ahí se te va a ir como toda esta parte del dinero. Claro. Como factores, ¿qué factores psicológicos influyen en el consumo de sustancias? Tenemos, como ya te había mencionado, el estrés. Es una de las causas por las que las personas empiezan a consumir cigarro, pues es porque están rodeados de un estrés constante. Tenemos también la ansiedad o depresión. Algunas personas utilizan el cigarro como una forma de aliviar el sentimiento de tristeza, la preocupación o igual también la ansiedad, aunque el efecto solo sea temporal, ¿verdad? Tenemos la curiosidad y búsqueda de nuevas experiencias, retomando un poquito el tema sobre el fumar por convivir, por la presión social, pues especialmente durante los adolescentes, como ya te había mencionado, el deseo de experimentar cosas nuevas, el deseo de experimentar como el sentir del cigarro, pues puede desarrollar que se vuelva una adicción. Sí, yo también quiero agregar el baja autoestima. Como lo comentamos anteriormente, pues esto siento que afecta más a los jóvenes, a los adolescentes,
que una persona con baja autoestima es más fácil y es más vulnerable, como en este tipo de situaciones, es más fácil como moldearlas a lo que quieres llegar a realizar, ¿no? Como en busca, si ellos están en búsqueda de ser aceptados o sentirse como que pertenecen a ese círculo social donde todos los niños, todos los jóvenes fuman, pues el joven o el niño va a querer hacer lo mismo que esas personas con tal de encajar dentro de ese círculo, ¿no? Y esto habla de una autoestima baja, ¿no? Como cuando tienes una autoestima más elevada, pues como responder con más facilidad de que no, pues razonar un poco más la situación, ¿no? Antes de realizar la acción. Sí, justo. También tenemos el cómo prevenir, ¿verdad? Ahorita estábamos diciendo nada más pues todas estas afectaciones que tiene, pero pues es muy importante también el poder prevenir. Esto lo podemos lograr de 3 maneras. La primera sería informarse sobre los riesgos. Como ya lo habíamos comentado, la mayoría de los cigarros en sus empaques tienen estos riesgos que puede pasar si se devuelve una adicción, claramente. Entonces es muy importante informarle pues a nuestros hijos, a personas muy pequeñas, pues que es informarles como todo lo peligroso que es al consumir el cigarro. Tenemos también el poder favorecer la autoestima, el tener confianza en uno mismo, como ya lo habías mencionado, ayuda a resistir la presión de otras personas que estén fumando alrededor de nosotros y nos puede apoyar para poder decir un no Claro. de una manera un poco más sencilla. Y como ya te había mencionado, pues una de las características por las que las personas empiezan a fumar es por el estrés. Entonces, aprender a poder a manejar el estrés de forma correcta, pues nos facilitaría mucho el no tener personas adictas a la sustancia, ¿verdad? Aquí se puede llevar un poquito a cabo al practicar ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, algún deporte o incluso pues solamente las caminatas, el salir a correr, pues nos puede ayudar a manejar un poquito lo que viene siendo el estrés. Algunas de las afectaciones neurológicas que nos lleva al fumar cigarrillos, pues es la dependencia del cerebro a la nicotina. La nicotina estimula la liberación de dopamina, una sustancia relacionada con el placer y la recompensa, ¿verdad? Con el tiempo el cerebro se acostumbra a recibir esta sustancia, entonces hace que la persona se vuelva adicta porque pues ahí está, digamos de cierta manera está encontrando el placer, está encontrando la felicidad, ¿verdad? Al consumirlo. También hay un mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. El fumar daña los vasos sanguíneos y aumenta la posibilidad de que se forme un coágulo o se rompa un vaso del cerebro. Sí, aquí también hay una afectación súper importante que es casi en todas las adicciones, ¿no? La afectación de la memoria y la concentración. El consumo prolongado de tabaco puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria, la capacidad de aprendizaje, ¿no? En esto, pues muy conocido dentro de esta adicción. Sí, cambiando un poquito del tema, alguna de las partes que afecta el cerebro, tenemos el sistema de recompensa, es la región que se encarga de producir sensaciones de placer y satisfacción, como ya lo había mencionado. La nicotina aumenta la liberación de dopamina, haciendo que el cerebro reaccione al cigarro como una experiencia agradable, un buen momento, ¿verdad? Entonces también tenemos la afectación en la corteza prefrontal, es la parte del cerebro que responde a la toma de decisiones, el autocontrol y la planificación. El consumo frecuente de la nicotina puede disminuir la capacidad para controlar el impulso de fumar. Y por último tenemos la amígdala. Esta estructura participa en el proceso de las emociones, como el miedo, la ansiedad y el estrés. La nicotina modifica su funcionamiento, por lo que muchas personas al sentir ansiedad o irritabilidad, pues es que toman este hábito de fumar. Entonces sí, es muy importante el poder, claro, siempre mantenernos bien físicamente y emocionalmente. Claro. El siguiente tema que vamos a abordar es el del alcohol, ¿no? El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central que se encuentra en bebidas como la cerveza, el vino y los licores. Aunque es legal en muchos países y pues en el nuestro es una de las bebidas como más conocidas,
pues su consumo puede afectar el cerebro y la coordinación, el juicio, entre muchas otras cosas, ¿no? El otro día estaba justo viendo un estudio que hizo el doctor Amen, es un neurólogo americano, y hablaba sobre cómo el simple consumo, que no tiene que ser alcohólico, o sea, el simple consumo de alcohol, por más pequeño que sea, ya te hace más propenso a 7 diferentes cánceres, ¿no? Que esto es una información que me parece impactante, porque tú piensas como de que, ay, ahorita por convivencia, pues te tomas una bebida o algo, y pues te va a dar esa como predisposición a este tipo de enfermedades, ¿no? Y no solo esta, también está el Alzheimer, entre otras, que creo que son enfermedades que pues son muy dañinas, no tienen cura, no total a veces, ¿no? Entonces creo que es importante verlo desde ahí, ¿no? Desde qué afectación tiene. También él mismo publicó un estudio que realizó en diferentes escaneos cerebrales, donde encuentra que el consumo de alcohol hace que tu cerebro envejezca, ¿no? O sea, no importa la edad, sino el tiempo que llevas de consumo, el cerebro en el escaneo se va a ver viejo, ¿no? Y ponía este ejemplo de que, por ejemplo, las enfermeras al momento de inyectarte, pues ¿qué hacen? Agarran alcohol, lo untan en tu piel para desinfectar y limpiar la zona y pues te inyectan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos estamos ingiriendo ese alcohol y eso hace que no solo lo que te acabo de platicar, sino también daña nuestra microbiota al momento de estarnos metiendo algo que limpia. Su propósito inicial es limpiar. Entonces, que bueno, este no es lo mismo alcohol que usan para la piel, ¿no? Pero es igual alcohol. Entonces, daña tu microbiota, y esto que hace que pues al dañar la microbiota, que es la que también genera neurotransmisores, pues ya no se generan, ¿no? Porque va matándolos poco a poco. Entonces, pues sí, el ingerir alcohol te va a dañar por completo muchas áreas del cuerpo, ¿no? Que vamos a abordar más adelante. Pero me pareció importante comentarlo porque sí es como interesante, ¿no? No te imaginas el efecto que causa dentro en tu estómago, ¿no? Pues tú sabes que te puedes marear o no sé, pues una persona con alto consumo puede estar un poco más torpe, ¿no? O ese tipo de cosas, pero el hecho de que dañe la microbiota que hay dentro de ti, pues es algo interesante, porque ahí se conoce que se generan mayor parte a veces de los neurotransmisores en nuestro cuerpo. Y bueno, componentes que lo hacen adictivo. El alcohol aumenta la liberación de dopamina, como en todas las demás, ¿no? En todas las demás adicciones, el punto que lo hace más adicto es esto, el hecho de que libera mucha dopamina y en el sistema de recompensas del cerebro, lo que produce una sensación pues de extremo placer y relajación, ¿no? Con consumo repetido, el cerebro se adapta y necesita más y más alcohol para sentir el mismo efecto, lo que pues genera una dependencia tanto física como psicológica. Y pues hay dos, el etanol es el componente activo del alcohol y es el responsable de sus efectos en el cuerpo y el cerebro, y agua y otros compuestos, ¿no? Que dependen del tipo de bebida, ya sea como la cerveza, el vino, los licores, pero no son responsables principales de los efectos, ¿no? Sino el etanol es lo que hace que esto se vuelva más adictivo. Conductas de riesgo: puedes consumir en exceso o en poco tiempo, como atracones de alcohol, como cuando van a las fiestas o lo que sea que quieres pues ingerir mucho más alcohol de lo que harías tal vez como en una salida a comer o algo así, ¿no? Esto aumenta el riesgo de intoxicación, desmayos y accidentes, que es lo que estamos viendo ahorita mucho, ¿no? Como ahorita que están muchos eventos y fiestas pasando alrededor del país, pues hay mayor aumento de intoxicaciones. Muchas veces la gente hasta puede fallecer, como hace poco había una noticia de, no sé si la escuchaste, de una quinceañera donde sirvieron alcohol que estaba adulterado y fallecieron los padres, ¿no? Y familiares de la quinceañera. O sea, es esto, o sea, la gente tal vez no medimos, porque lo vemos como una bebida común, no medimos las consecuencias que puede llegar a tener en nuestra vida general, ¿no? Y conductas de riesgo conforme al alcohol, pues el consumo en exceso, pues así ya mencioné, perdón, mezclar alcohol con otras sustancias o medicamentos puede provocar efectos peligrosos e incluso daño grave al sistema nervioso, ¿no? Pues sí, muchas veces al mezclar
medicamentos farmacológicos con alcohol, pues genera otro tipo de reacción en la persona, lo cual es muy peligroso. Beber y conducir, que esto es muy común, ¿no? Lo podemos ver cada fin de semana, disminuye los reflejos, la coordinación y la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Por lo mismo, a veces en la carretera podemos ver esos señalamientos de que no tomes y manejes, ¿no? Porque aunque nos parece chiste, pues es una realidad, ¿no? Por algo lo ponen ahí. Aumenta mucho el riesgo de accidentes. Síntomas a corto plazo, pues la euforia inicial, te relajas, somnolencia, dificultad para hablar con claridad, falta de coordinación, disminución del juicio, la capacidad de tomar decisiones. Y pues ya con consumo más frecuente, pues es la tolerancia, ¿no? Entre más tomas, pues menos efecto te va haciendo, ¿no? O sea, como ahorita tomo y tal vez sí me pone muy relajada, pero en la siguiente vez tomo la misma cantidad y ya no me relaja tanto. Entonces tomo un poco más y así continúo, ¿no? Hasta que ya se vuelve algo como más, pues como el alcoholismo, ¿no? Que ya es otro nivel. Hay problemas de memoria y concentración, y cambios de comportamiento como irritabilidad o agresividad, ¿no? Que eso se ve mucho con los alcohólicos. Cuando les estás tratando de quitar el alcohol, pues se vuelven personas mucho más agresivas, mucho más irritables, todo les enoja, todo les fastidia. Entonces esto lo podemos ver muy continuamente. Y con respecto a lo biopsicosocial, ¿no? En lo biológico, pues el daño al hígado, que es muy conocido como pues, la enfermedad que todos detestan, ¿no? La cirrosis. Eso siento que es algo como, siempre que es de alcohólico, sabes que si hay muchos años así, es muy probable que tenga cirrosis, problemas en el sistema nervioso y pérdida de coordinación y mayor riesgo en enfermedades cardiovasculares y en cáncer, ¿no? Que es lo que mencionaba hace unos minutos. Psicológicas, pues la dependencia del alcohol, ansiedad, dificultad para controlar el consumo. Y sociales, conflictos en la familia o de pareja, que esto obviamente, ¿no? Como en cualquier otra adicción, es algo que pasa, porque pues la persona no está en sus 5 sentidos, entonces no va a actuar, no va a hablar, no se va a comportar de la misma manera que lo haría cuando está como 100% consciente de lo que está pasando a su alrededor. Problemas laborales o escolares, como el bajo rendimiento, accidentes o problemas legales por conductas bajo los efectos del alcohol, que era como eso, ¿no? Los accidentes. ¿Cuántos accidentes no ha habido de personas que manejan bajo la sustancia del alcohol y matan a otra gente y ellos no fallecen, ¿no? Que es algo que se escucha mucho, entonces es muy lamentable, ¿no? Factores psicológicos que influyen en el consumo de sustancias, pues los problemas emocionales, muchas veces es como una puerta de salida para muchas personas que están pasando por situaciones muy complejas o que sobrepasan sus límites. Presión social, influencias de los amigos o el entorno donde normalmente pues estás, baja autoestima, como ya lo hemos mencionado, pues te vuelve más muy vulnerable en gran manera, ¿no? Prevención de adicciones, pues educación sobre el riesgo del alcohol, esto siempre, ¿no? Tratar de prevenir las situaciones, conocer sus efectos, ayuda a prevenir el consumo excesivo, ¿no? Desarrollo de habilidades emocionales, aprender a manejar el estrés y las emociones de forma pues más saludable, ¿no? No desde que, ay, pasó esto y estoy entrando en una crisis, me voy a ir a tomar, ¿no? Sino como darle una solución más sana, ya sea un joven, un niño, un adulto, para que no tengan que recurrir a estos métodos que normalmente utilizan. Sí, sabes, uno de los métodos que pienso yo que debería de tenerse siempre es en un entorno saludable, ¿verdad? O sea, muy aparte que digamos que puede que tus papás tomen alcohol, que siempre esté en mente el no ofrecerlo, el no hacerlo porque hay cumpleaños, el porque, ay, mira qué gracioso se ve, como muchos en muchos lugares de aquí en México se conoce como que agarran esta carrilla con los niños de que, ay, su primera cerveza y jajajaja, pues en el momento a lo mejor lo miran de una manera graciosa, pero pues viéndolo a futuro pues no es algo gracioso, o sea, ya mirando cuáles son las consecuencias que te trae el tomar alcohol, como ya las mencionaste, entonces pues sí, esto es algo que se me hace muy importante, el evitar pues más que nada la presión social. Muchas veces de las personas que empiezan a tomar pues es justo por esto, por convivios, como ya habíamos hablado, que pues están tomando, que están platicando y pues tú no tomas y vas a tomar una
lo vas a tomar en el momento porque, pues porque es lo que están haciendo tus compañeros, pues sí tiene que tener muy en cuenta que pues deben de rodearse con personas con buenos hábitos, ¿verdad? Claro. O que no estén insistiendo con el toma, hay que pistear, hay que tomar estas cosas. Entonces sí pienso que también es una manera de prevenir la adicción al alcohol, pues la más fácil, ¿verdad? La más viable, como quien dice. Claro, sí. Y bueno, abordando otro tema es las afectaciones neurológicas, que es algo que me parece muy relevante, es la alteración del sistema de recompensas, pues refuerza el consumo que genera un placer temporal, ¿no? Daño en la memoria y disminución en el control cerebral. Esto afecta la capacidad de decisión y autocontrol, ¿no? Que es algo que muchas veces vemos con una persona que está ebria, ¿no? No tiene autocontrol, a veces se orinan, ¿no? En sus pantalones o así, y ni en cuenta. O sea, como no tienen ese autocontrol, tanto ni físico, ni emocional, ni en ningún aspecto. En partes del cerebro que afectan el consumo por el consumo del alcohol es el hipocampo, ya que infiere con la memoria y puede provocar lagunas mentales. La corteza prefrontal, porque afecta el juicio, la toma de decisiones y el autocontrol, y el cerebelo, que afecta el equilibrio y la coordinación, causando movimientos torpes, lentitud, ¿no? Que es algo que siempre se ve en una persona que está muy ebria. Sí, también una de las partes que ya investigando da mucha curiosidad, que es en todo tipo de adicciones, pues es el sistema de recompensa, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando, que el aumento de la dopamina es lo que hace que la persona sienta este placer al consumir. Entonces muchas veces obviamente pues por naturaleza tú, al sentir algo que te genera felicidad, te genera tranquilidad, buscas hacerlo con frecuencia. Entonces entra lo mismo aquí en este caso del alcohol, pues aumenta la dopamina, pues lo que nos refuerza el consumo y la generalización al querer consumir alcohol. Claro. Bueno, ahora hablando un poquito más sobre otra sustancia, pues tenemos la metanfetamina. Algo que me gustaría dejar muy en claro, que metanfetamina no es una droga como tal, o sea, es un compuesto químico en el cual diferentes drogas la contienen, dependiendo obviamente pues digamos el porcentaje de la cantidad que tenga la droga, pues es lo que lo diferencia, o pues los diferentes tipos de consecuencias, vaya, ¿verdad? Tenemos que pues es una droga estimulante, obviamente muy potente, que afecta directamente al sistema nervioso central y produce una sensación intensa de energía, euforia y alegría, pero son efectos muy dañinos para el cuerpo y el cerebro. Algunos componentes que lo hacen adictivo, pues es la metanfetamina como tal, pues como te comentaba, pues es tal cual la sustancia. Es una droga sintética que actúa directamente sobre el cerebro. También tenemos el efecto en dopamina, que provoca una liberación muy alta de dopamina, mucho mayor que otras drogas, lo que genera una sensación intensa de placer, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de la marihuana, que una de sus características es pues el relajar, pues la metanfetamina hace un poquito a lo mejor lo contrario, te da como mucha energía. Algunas de las conductas de riesgo, pues tenemos la que muy probablemente conocemos, es el ser consumida por primera vez en contextos sociales, como en reuniones, en alguna fiesta. Esta aumenta el riesgo de una dependencia más rápida. ¿Por qué? Porque si ya estás influido a lo mejor digamos del alcohol, pues en ese momento de fiesta y demás, que miras que varias personas lo consumen, pues no mides la cantidad que utilizas, entonces te puede generar una dependencia un poco más rápida, ¿verdad? Tenemos el uso frecuente de grandes cantidades, como ya lo había mencionado hace un momento, pues incrementa el daño al cerebro y además pues te genera la adicción, e inclusive en algunas ocasiones muy trágicas pues te genera lo que bien conocemos como una sobredosis, ¿verdad? Donde pues como nunca habías probado eso, muy probablemente no la habías conocido, no habías tenido información de ella,
pues consumes una gran cantidad y puede que te dé como algún infarto o esta, como lo conocemos como sobredosis. Claro, antes de que continúes, me parece importante también mencionar lo de compartir material para consumo, lo que es comúnmente como las jeringas, ¿no? Que se pueden transmitir entre las personas a enfermedades muy graves como lo son VIH y hepatitis, que muchas instituciones que ayudan a las personas de en situación de calle, pues es una de las opciones que dan, ¿no? Como dar jeringas a las personas, que puede ser un poco controversial por el hecho de que pues están dando jeringas para que continúen con sus adicciones, pero esto hace que se rompa un poco esa cadena, ¿no? Donde se comparten así, y pues si yo tengo VIH, pues te lo voy a pegar a ti, y así, ¿no? Como esa cadenita se rompe ahí un poco. Entonces me parece importante mencionarlo. Sí, justo es algo que también muchas personas optan por ayudar primero en esto que vendría siendo como lo más fácil de un adicto, ¿verdad? El no compartir estas infecciones, vaya, entre otras personas que no lo consumen. Cambiando un poquito de tema, tenemos los síntomas a corto plazo, pues es, como ya lo había mencionado, es una euforia intensa y un aumento de energía. Al consumir esta droga, pues te hace sentir como con más fuerza, con un poco más de valentía, digamos, de cierta manera. También tenemos una disminución del sueño y del apetito. Al momento de consumir esta sustancia, pues no te da sueño, por lo menos que estás como muy energético, pues no te da sueño, y lo último que piensas es en comer o en qué más comer, ¿verdad? También tenemos el aumento del ritmo cardíaco y una respiración acelerada. Algunas de las características de un consumo ya frecuente, pues es una pérdida de peso extrema, o sea, algo un poco, pues sí, como lo dicen, muy extremista a una persona con un bajo peso, ¿verdad? Tenemos una ansiedad, paranoia o agresividad, como conocemos como las personas que sienten que las están mirando, que las están siguiendo, o incluso en algunos casos que quieren hacerles daño, ¿no? Que quieren matarlas, que quieren golpearlas o demás cosas. También tenemos problemas de memoria, como todos, claro, problemas al recordar cosas, o incluso si estás haciendo algo, pierdes esa concentración por estar en constante, por estar pensando en que cuándo vas a poder consumir y demás cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las consecuencias en el ámbito biopsicosocial. Vamos a comenzar por las biológicas, pues es el daño al cerebro y al sistema nervioso, ¿verdad? También tenemos los problemas cardíacos, como ya lo había comentado, que se generan infartos o arritmias. Todo esto generado por el uso excesivo de la sustancia. Como psicológicas tenemos una alta dependencia y una compulsión por intentar consumirlo pues de manera frecuente. También tenemos la psicosis, que se conoce así, es un término un poco más profesional, que al final de cuentas pues sigue siendo alucinaciones o estas paranoias, delirios de persecución también. En los sociales también tenemos la ruptura de relaciones familiares y sociales, ya que pues las personas familiares del adicto pues lo que no quieren es que haga algún daño, ¿verdad? Porque muchas veces, como ahorita lo voy a retomar un poquito con los problemas legales, muchas veces una persona que consume no controla sus impulsos, no controla la energía, entonces puede que llegue a romper cosas, haga cosas por desesperación e incluso pues golpear familiares, ¿verdad? Si le están dando comentarios como que está mal lo que está haciendo y tal, por defender la adicción, pues puede llegar a tornarse un poco agresivo. También tenemos la pérdida de empleo o abandono escolar, pues esto es más que nada son actividades que pues en todo caso él estaría haciendo antes de consumir, entonces al estar pensando simplemente en cuándo voy a consumir, qué tengo que hacer para consumir, pues dejan de darle importancia a lo que viene siendo el empleo o su escuela si es que está estudiando, ¿verdad? También tenemos los factores psicológicos que influyen en el consumo de la sustancia. Es un estrés extremo o problemas emocionales. Algunas personas buscan este escape, no se conoce este escape de la realidad en la sustancia, entonces uno de los factores pues es lo que viene siendo el estrés o problemas emocionales. También tenemos una baja autoestima,
que puede aumentar una vulnerabilidad de dependencia o inclusive a una vulnerabilidad al momento de que te lo ofrecen, pues eres más propenso a decir que sí, ¿no? Sin pensar un poco en las consecuencias que te va a traer. También tenemos una búsqueda de placer o energía. Si se usa para sentir euforia o mantenerse activo por más tiempo, también es algo que nos puede desarrollar a generar pues esta dependencia a la sustancia. Algunos de los tipos de prevenciones que podemos encontrar, pues primero que nada es una educación sobre los riesgos. Como en todo, el educar a las personas con el saber qué es lo que les daña, qué es lo que les puede pasar en un futuro, es una perfecta prevención para que la persona piense 2 veces antes de querer consumir esta sustancia. Pues como siempre, una buena fortalecimiento de las habilidades emocionales, pues al poder aprender a manejar de estrés, ansiedad y emociones, pues si saben manejarlo